Ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero yo estuve en Woodstock, así que fui testigo de mucho de esto de primera mano a finales de los 60 y principios de los 70. Me resulta muy frustrante intentar que los pacientes cambien hábitos que hacen que mis cirugías fracasen, como el tabaquismo, la diabetes. Aunque nuestros tratamientos son bastante buenos, no tenemos forma de predecir en un paciente determinado quién responderá a un tratamiento específico. Todo parece apuntar a que aquí tenemos algo de un enorme potencial y un valor incalculable para la civilización. Si no tienes ningún trastorno psiquiátrico y quieres usarlos para ayudarte a investigar tu propio ser espiritual. Un asunto completamente distinto es si los psicodélicos pueden realmente ser efectivos para tratar trastornos psiquiátricos que son difíciles de abordar. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. The following podcast is not relating to my teachings and work at Delcine Medical Center and is for entertainment purposes only. Bienvenidos todos a otro episodio del podcast The Life of Flow. Y hoy tuvimos una conversación súper interesante. Tuvimos al doctor Charles Nemiroff. Él es el codirector del Centro de Investigación Psicodélica de la UT Austin, aquí en Austin, donde nos encontramos. Y él es básicamente un experto en terapia psicodélica y tiene también experiencia en la intersección entre enfermedades psicológicas, la salud mental y las enfermedades crónicas como las que abordamos en el ámbito cardiovascular, en el espacio cardiovascular. Así que tuvimos una conversación súper interesante, una especie de inmersión profunda sobre los posibles beneficios de los psicodélicos en nuestros pacientes y cómo puede ayudarnos a brindar una mejor atención definitivamente en el futuro. Eso es muy interesante, realmente revelador. Así que sintonicen. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos al doctor Charles Nemiroff. Él es el director del Centro de Investigación Psicodélica y le interesa la intersección entre la psiquiatría, la investigación psicodélica y las enfermedades crónicas que nos interesan, como ya sabes, la salud vascular, las patologías cardiovasculares y cómo esos dos campos se mezclan e interactúan. Bueno, bienvenido. Gracias por dedicar un poco de tu tiempo. Sé que tienes mucho trabajo que hacer, así que bienvenido de nuevo. Gracias por recibirme. Espero con ansias nuestra conversación. Charles, una de las cosas en las que pienso sobre esto es cómo es que una trayectoria profesional te lleva a dirigir una unidad de investigación psicodélica. Porque eso no parece ser algo a lo que simplemente vas a la universidad y dices, oye, este es el camino que quiero seguir. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? Es muy intrigante, muy emocionante, pero ¿cómo llegas a esta posición de liderazgo? Bueno, déjenme darles la respuesta fácil primero, que es, ustedes son muy jóvenes para recordar esto, pero yo estuve en Woodstock. Ajá. Así que fui testigo de mucho de esto de primera mano a finales de los 60 y principios de los 70. Así que, como sabes, toda mi carrera realmente se ha centrado en la investigación utilizando el rigor científico más estricto al analizar la fisiopatología de la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático u otros trastornos y en particular buscando tratamientos novedosos. Y en psiquiatría, en los últimos 20 años hemos desarrollado una serie de nuevos tratamientos que han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de uno u otro de estos trastornos y esos, por supuesto, como ambos saben, son realizados por ensayos clínicos controlados, aleatorizados y que la FDA tiene un cierto umbral que hay que cruzar para que un nuevo tratamiento sea aprobado. Dicho esto, aunque nuestros tratamientos son bastante buenos, no tenemos forma de predecir en un paciente determinado quién responderá a un tratamiento específico. Así que la medicina personalizada en psiquiatría no es como en oncología, donde se puede emparejar el tipo de tumor de los pacientes con una quimioterapia particular. Sí que esa es una gran necesidad que tenemos. Si un paciente viene a verme con una depresión mayor claramente diagnosticada y tengo 25 opciones diferentes de medicamentos con distintos mecanismos de acción, no soy capaz a priori de determinar cuál sería el más adecuado para ese paciente. Tenemos un par de pistas, pero en su mayor parte es un proceso de prueba y error. Así que ese es uno de los problemas principales que tenemos en este ámbito.
El segundo punto es que una minoría considerable de pacientes no muestran respuesta a los tratamientos convencionales. Entonces, se sigue el algoritmo habitual, ¿sabes? El inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, los antidepresivos y luego se utilizan otros como el bupropión o la mirtazapina o incluso los antiguos inhibidores de la MAO, pero hay un grupo de pacientes con depresión mayor, con el trastorno de estrés postraumático que sencillamente no responden o incluso a las psicoterapias basadas en la evidencia. Y por lo tanto, esos pacientes son los que corren el mayor riesgo de suicidio y, como se ha demostrado, también presentan el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de la cual podríamos hablar si nos queda tiempo. Así pues, la investigación en torno a nuevos agentes para el tratamiento de la depresión, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos relacionados representa una necesidad insatisfecha verdaderamente importante. Bueno, y así en los años 50 los psicodélicos fueron utilizados por personas como Kenneth O'Leary y Richard Alpert, quienes eran investigadores en Harvard, y ellos terminaron sugiriendo que los psicodélicos podrían tener un papel en combinación con la psicoterapia para ayudar a las personas a superar una u otra dolencia. Y luego las cosas se salieron un poco de control y los psicodélicos se convirtieron en una especie de un grupo de fanáticos, casi una secta. Y ellos fundamentalmente decían que, sabes, drop out, turn on. Los psicodélicos eran la respuesta, la única respuesta para una nueva vida espiritual. Y así los psicodélicos fueron clasificados como drogas de la lista 1. Y como saben, las drogas de la lista 1, como la heroína, son fundamentalmente imposibles de ser estudiadas en cualquier ámbito de investigación y ciertamente no pueden ser recetadas. Y así, desde los primeros años de la década de los 70 hasta hace aproximadamente unos 5 años, no nos fue posible llevar a cabo ninguna investigación financiada para poder determinar si acaso podría existir un papel para los psicodélicos. Y así, Pause, un grupo en el Reino Unido, Pause comenzó a publicar una serie de estudios que habían realizado con psilocibina, Pause sugiriendo que esta tenía un papel muy beneficioso en pacientes que no habían respondido a otros tratamientos para la depresión. Y eso, de alguna forma, fue creciendo como una bola de nieve y en parte por una gran cantidad de presión por parte de las masas acerca de los psicodélicos. La FDA y las autoridades policiales empezaron a relajarse las restricciones sobre la investigación psicodélica. Dos empresas como que dieron un paso al frente. Una empresa se llama Compass Pathways y están estudiando la psilocibina y la depresión y otros trastornos. Otra se llama MAPS y están estudiando un psicodélico, el MDMA, para el trastorno de estrés postraumático. Y así una multiplicidad de factores se confabularon para dar como resultado una avalancha de interés en los psicodélicos. Así que en parte es que algunos estados han legalizado los psicodélicos, Oregón en particular, pero California le seguirá, de modo que habrá una amplia disponibilidad de psicodélicos, les guste o no. Y entonces hay una serie de preguntas que debemos abordar. Solo para darles un poco de contexto o antecedentes. Las preguntas fundamentales que debemos hacernos son, en primer lugar, que hay una diferencia importante entre el uso de psicodélicos si no tienes ningún trastorno psiquiátrico y quieres usarlos para ayudarte a investigar tu propio ser espiritual. Y para eso precisamente se utilizaron los psicodélicos durante siglos en diversas civilizaciones. Un asunto completamente distinto es si los psicodélicos pueden realmente ser efectivos para tratar trastornos psiquiátricos que son difíciles de abordar. Y así, volviendo a la pregunta que me hiciste, sabes, en los últimos 30 años, la población que más he estudiado en mi investigación financiada por los NIH son individuos con depresión o trastorno de estrés postraumático
que tienen un historial de abuso y negligencia infantil. Bueno, y precisamente esos individuos son los que presentan la respuesta más pobre a los tratamientos antidepresivos convencionales, ya sea a través de medicación o de psicoterapia. Como un detalle que quizás te interese saber, también presentan el riesgo más elevado de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, el abuso de sustancias, el suicidio y un largo etcétera. Por lo tanto, esa población la que de alguna manera me hizo interesarme en el mundo de los psicodélicos. Y luego, en segundo lugar, y quizás lo que es aún más importante, estaba bastante preocupado por la gran disponibilidad y el acceso generalizado a los psicodélicos, ya debido a la propensión que tienen a provocar efectos secundarios adversos que pueden ser muy, muy graves. Así que estas son drogas muy, muy potentes. ¿Qué efectos secundarios? Sí, sabes, tienen efectos secundarios cardiovasculares agudos, pero también pueden tener efectos secundarios psiquiátricos a largo plazo. Así que quise aportar un rigor científico al campo psicodélico y esa es una respuesta bastante extensa a tu pregunta. Y por supuesto, este es exactamente el foro donde las explicaciones largas y detalladas son bienvenidas. Es la verdad. Y tienes, diría yo, probablemente a médicos cardiovasculares de 30, 40 y principios de 50 años y a mucha de la gente que rodea el negocio. Esa es la gente que está aquí. Y creo que inevitablemente muchos de nosotros en algún momento hemos estado expuestos a estas y por eso las entendemos y nos entusiasma mucho el bien potencial que muchos de estos medicamentos pueden aportar. Y por eso creo que el contexto que has proporcionado sobre dónde estamos, qué ha pasado y qué estamos intentando hacer, creo que es muy necesario. Sin embargo, aquí hay una pregunta de seguimiento. ¿Existe una respuesta sencilla o una respuesta breve? Y estoy hablando de ello potencialmente quizás a nivel farmacológico. ¿Cómo reconocemos esta gran laguna que todos estos otros medicamentos como los inhibidores de serotonina y sabes, no pueden hacer o hacen de mala manera, que de alguna manera los psicodélicos podrían ser los campeones en este campo? Esa es una pregunta realmente fabulosa, así que les presentaré los datos. En el estudio más grande jamás realizado para analizar la eficacia de los antidepresivos, que se llamó el estudio STARD, aproximadamente 2.400 pacientes fueron tratados con un ISRS citalopram Celexa. Y el resultado sorprendente de forma totalmente abierta fue que apenas un 28% de esos pacientes entró en remisión, lo que implicaba que eran fundamentalmente asintomáticos. Ahora el resto del estudio los cambió a otros agentes y cada vez más pacientes lograron finalmente entrar en remisión, pero la conclusión principal es que la respuesta a la monoterapia inicial con antidepresivos es menos eficaz de lo que habíamos esperado o deseado. Así que hay una necesidad insatisfecha realmente grande y existe un grupo de pacientes muy resistente que simplemente no responde a los tratamientos convencionales aprobados por la FDA. Dicho esto, ha habido algunos avances no psicodélicos en este campo recientemente que son muy emocionantes. Existe una estrategia de neuromodulación que utiliza lo que se llama estimulación magnética transcraneal, la cual proporciona una estimulación magnética directa del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo. Y si se hace de una manera muy intensa, puede de hecho resultar en remisión en pacientes que son muy refractarios al tratamiento. Pero, habiendo dicho eso, relativamente pocos estudios se han realizado en esta área. Así que esto nos lleva directamente a la importante pregunta de cuáles son los datos actuales y la información disponible sobre la eficacia real de los psicodélicos. Y como ya mencioné anteriormente, existen actualmente dos compañías que están avanzando de manera significativa en sus procesos para la eventual presentación de sus solicitudes ante la FDA. La compañía MAPS, la cual tiene un nuevo nombre que en este momento no consigo recordar, ha presentado una solicitud a la FDA para la aprobación de la MDMA utilizada en combinación con psicoterapia para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Han publicado 3 ensayos clínicos aleatorizados que muestran una gran eficacia en el TPT y la magnitud del efecto es considerable.
Ahora bien, habiendo dicho esto, entiendan que en un estudio psicodélico realmente no se puede cegar a nadie. Y el estándar de oro, por supuesto, en todos los estudios, incluyendo aquellos en los que estás involucrado en enfermedades cardiovasculares, es que son estudios de doble ciego. El paciente no debería saber lo que está recibiendo y el evaluador o el investigador tampoco. Bueno, eso es imposible con los psicodélicos, ¿verdad? Porque los pacientes obviamente saben lo que están recibiendo y los investigadores que están sentados con ellos durante esta experiencia de 6 a 8 horas pueden darse cuenta de que, sabes, para usar un término coloquial, están alucinando, ¿verdad? Así que eso realmente así, eso es un obstáculo serio. Pero, doctor, una pregunta natural en este punto es, tienes que caerte, ¿verdad? Es decir, si me das suficientes beta bloqueantes, estaré en el suelo ya sabes, muy bajo, ya sabes, si me das suficiente atropina, estaré en el suelo con bradicardia. Eso solo demuestra que probablemente pude sentir el efecto de la medicación. Entonces, existen microdosis que potencialmente no sean perceptibles en forma de un viaje de 6 horas, pero que aún así puedan tener un efecto duradero y que potencialmente puedan pasar por el rigor de estudios doble ciego. Y creo que para responder a eso, ¿cuál es tu visión sobre el mecanismo de acción de este grupo de, ya sabes, sustancias? Permítame empezar con el primero. Así que es muy astuto al plantear la pregunta sobre la microdosificación, porque si se pudiera hacer un estudio con microdosificación, se obviaría el doble ciego, el factor de confusión del placebo. Y existen varias compañías emergentes que están explorando la microdosificación y hay una infinidad de testimonios de casos en las redes sociales sobre personas que están microdosificándose. Y Michael Pollan escribió un libro sobre cómo la microdosificación de LSD le había transformado la vida. Habiendo dicho eso, todavía no existe un solo ensayo clínico aleatorizado. Yo personalmente considero que esto tiene una probabilidad bastante razonable de tener éxito por una multitud de razones. Hay empresas que están combinando psicodélicos con un agente antiinflamatorio, porque otro tema completamente distinto es que alrededor del 25% de los pacientes con depresión, de hecho, tienen un aumento en los marcadores inflamatorios. Así que, en resumen, creo que es una idea fabulosa. Deberíamos obtener los resultados en el próximo año de un estudio de baja dosis de psilocibina. Debo decir que en los estudios agudos en los que se compararon dosis de 110 y 25 miligramos de psilocibina, la dosis de 1 miligramo, que no tuvo ningún efecto notable, al menos de forma aguda, no tuvo ningún beneficio clínico perceptible. Bien. Y así, uno de los debates que se están dando en el campo ahora mismo, muy acaloradamente debatido, ¿es necesaria la experiencia psicodélica para el beneficio terapéutico? Sí, ajá. No sabemos la respuesta. La otra pregunta tiene que ver con el mecanismo de acción de los psicodélicos. Así que todos los psicodélicos que se han estudiado hasta ahora son agonistas del receptor de serotonina 5-HT2A. Y ese ha sido el dogma, ¿sabes? El LSD, la psilocibina, la mescalina, la ayahuasca, todos ellos son agonistas del receptor 5-HT2A y hay una buena cantidad de datos en animales que sugerirían que si bloqueas ese receptor podrías bloquear los efectos de los psicodélicos. Habiendo dicho esto, existe un único informe de caso muy interesante, el de un paciente ubicado en Toronto que participó en un estudio clínico de psilocibina y fundamentalmente él había firmado el consentimiento informado declarando que no estaba tomando ninguna otra medicación. Y él estaba muy gravemente deprimido, pues se le administró la psilocibina y sorprendentemente no tuvo ninguna experiencia psicodélica en absoluto. Pero él permaneció en el ensayo y tuvo una respuesta terapéutica en lo que respecta a su estado depresivo. Más adelante, él reveló que estaba tomando trazodona para poder conciliar el sueño por las noches, la cual es un antagonista del receptor de serotonina 2A. Así que en este caso particular se sugiere que quizás se pueda obtener un beneficio terapéutico y no tiene absolutamente nada que ver con el receptor 5-HT2A. Es muy interesante.
También hay varios estudios de imágenes cerebrales y no te sorprenderá que los psicodélicos cambien la actividad de muchas regiones del cerebro. ¿Sabes cuáles de esos elementos median los efectos terapéuticos, si es que hay alguno? Y la verdad es que no hemos discutido mucho la verdadera magnitud del efecto terapéutico, pero estas representan vías de investigación muy activas en la actualidad. La buena noticia es que los institutos nacionales de salud ahora finalmente están financiando investigación sobre psicodélicos. Doctor Nemerov, una de las razones un poco egoístas por las que quise traerlo al podcast es que, sabe, y especialmente en el ámbito clínico, me resulta muy frustrante intentar que los pacientes cambien hábitos que los traen a mí y que hacen que mis cirugías fracasen, como el tabaquismo, la diabetes. ¿Podrías imaginarte un momento en el que yo esté en mi clínica y tenga un paciente que esté intentando dejar de fumar y que, sabes, diga, el estrés llega a mi vida y vuelvo a fumar, donde yo podría simplemente remitirlo a tu clínica y decirme, ok, vaya al doctor Nemerov y a su equipo para que aborden este problema? ¿Es eso algo que está en mi futuro como practicante? Me encanta tu pregunta. Así que si fuera una persona de apuestas, diría que sí, sin dudarlo, y te explicaré por qué. Tú y yo tratamos con pacientes que básicamente están estancados, caen en lo que yo llamo el círculo infernal. Y puedes pensar en esto en términos de abuso de drogas y alcohol. En particular, no tengo realmente ganas de beber, no voy a beber nada hoy, de verdad que voy a mantenerme sobrio. No, supongo que me tomaré una copa o quizás dos o tres. Lo mismo con el consumo de cigarrillos, lo mismo con la adicción a los opiáceos. Fundamentalmente, los estudios de imágenes cerebrales, por muy valiosos que sean, han demostrado que tras el consumo de psicodélicos, las áreas del cerebro que habitualmente no se comunican mucho entre sí, lo hacen con mayor frecuencia y aquellas regiones cerebrales que están como conectadas de forma rutinaria todo el tiempo, lo hacen un poco menos. Así que creo que la respuesta corta a tu pregunta es sí, creo que muchos de los pacientes que ves están adoptando comportamientos poco saludables. Así que normalmente, sabes, tú y yo estamos viviendo nuestras vidas y tenemos una cierta cantidad de ego intacto y nos consideramos personas competentes y básicamente buenas y no pensamos en cosas que son muy desagradables. No queremos pensar en el hecho de que, sabes, somos mortales. No nos gusta pensar en el hecho de que el mundo puede ser un lugar peligroso. Y ciertamente no nos gusta pensar en eventos pasados de la vida en los que podríamos haber sido mejores personas. Y entonces cuando tomas un psicodélico, este arranca y desgarra todas esas defensas. De repente te enfrentas a quién eres, a cómo te ves, ¿eh? Y sabes cuál es tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus colegas. Y para algunas personas, como te imaginarías, esa es una experiencia aterradora y difícil. Si tienes una propensión a desarrollar un trastorno psiquiátrico, si cuentas con antecedentes familiares significativos de trastorno bipolar o esquizofrenia y nunca has experimentado ningún síntoma psiquiátrico, un psicodélico podría desencadenar un episodio psicótico. Y yo publiqué un informe de casos sobre uno de mis pacientes que tuvo esa experiencia el año pasado. Y luego, como ustedes son cardiólogos, o sea, la experiencia en sí misma está directamente asociada con un incremento bastante considerable en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y una de mis principales preocupaciones es que aquí en Oregón la legalización de la psilocibina se ha desmedicalizado por completo. No se requiere ningún tipo de evaluación médica, ni tampoco una supervisión adecuada. Fundamentalmente, y como ya saben, puede que ustedes ya lo sepan, pero deténganse a pensar en esto. Cuando van a la tienda de hongos, Está al lado de la dice, tienda de vapeo. Ajá.
oh, creo que necesitas unos 3 gramos según tu tamaño. Ni siquiera mencionaré el hecho de que el contenido psicodélico varía de hongo a hongo. Luego vas con la persona que te va a guiar a través de esta experiencia. Han pasado por 40 horas de entrenamiento por internet. No necesitan tener ningún título profesional y tampoco se requiere ningún tipo de examen médico. Así que van a haber personas que estarán en riesgo de sufrir eventos cardíacos y van a ocurrir cosas malas. Por eso me preocupa mucho esa situación. O por otro lado, no sería mejor tener quizás una exposición más lineal y más estructurada, ya sea con o sin la supervisión médica. No estoy diciendo de ninguna manera, forma o modo que la gente deba volar al medio de la selva en Brasil y que un chamán los lleve a algún viaje extraño, ya sabes, y absolutamente sin ningún tipo de salvaguarda, pero está bajo supervisión médica. Un solo episodio será posiblemente suficiente para superar un problema que nos está atascando de manera significativa. Sí, esa es una excelente pregunta. Así que podría simplemente contarte cuáles son los datos. Así que los datos más concluyentes y relevantes para tu pregunta específica provienen de estudios en pacientes con enfermedad metastásica, quienes frecuentemente sufren de depresión y ansiedad. Y se ha demostrado que una sola sesión de tratamiento con psilocibina puede generar un beneficio muy prolongado y significativo para aliviar tanto la depresión como la ansiedad. Así que se trata de personas en fase terminal con enfermedad metastásica y hay beneficios 6 meses después de eso, después de una única experiencia. Después de una sola experiencia. Eso es increíble. ¿Es esto? ¿Estás aludiendo al estudio de Hopkins, al de Johns Hopkins en esto? Claro, este fue el estudio de Hopkins. Absolutamente. Así que acabamos de publicar un comentario en la revista American Journal of Psychiatry, donde, como sabes, cuestionamos el término terapia asistida por psicodélicos. Ese es el término que se ha adoptado porque implica que lo esencial aquí es la terapia y que los psicodélicos solo están asistiendo a su eficacia. Y nuestro argumento era que no, la diferencia crucial la está haciendo el medicamento. Porque, por ejemplo, en los pacientes que fueron asignados aleatoriamente a una dosis alta de psilocibina frente a una dosis baja, los pacientes que recibieron la dosis más baja también recibieron terapia y aún así no mostraron mejoría. Así que pensamos que la salsa secreta es el psicodélico en sí. Habiendo dicho eso, en la última publicación del ensayo de psilocibina que apareció en el New England Journal of Medicine, y estos eran pacientes deprimidos resistentes al tratamiento, los resultados fueron estadísticamente significativos, pero fueron relativamente modestos, ¿no es así? No es como si hubieran tenido una tasa de remisión del 50% en los pacientes que habían sido resistentes al tratamiento y que luego recibieron 2 sesiones con psilocibina. Entonces, la tasa de remisión fue más bien algo así como, no lo sé con exactitud, quizás un 20%. ¿Cuál es el proceso después de tener la experiencia psicodélica? ¿Cómo guías a los pacientes para sacarle el mayor provecho a esta experiencia? ¿Deben hacer algo? Como que tú acabas de dar a entender que no. O hay algo que maximice el efecto, ¿sabes? Algún tipo de, ¿sabes? Orientación, terapia, como quieras referirte a ello después de eso, que crees que beneficiará al paciente. Hasta ahora, el proceso en los ensayos clínicos ha sido una vez que los pacientes han pasado el cribado y tienen una severidad de depresión suficiente, y sabes, como un apunte, y sabes que la población que participa en un ensayo clínico es muy diferente a la población que atiendes en tu clínica. Y no sabemos, la verdad, sabes, si estos medicamentos podrían o no ser realmente útiles en ese ámbito. Así que, pero se les hace un cribado a los pacientes, se les examina y luego pasan por lo que se llama psicoeducación. Reciben mucha información de los
asistentes de investigación y los psicólogos sobre la naturaleza de su depresión, y luego esto es lo que esperarían experimentar durante la dosificación. Siempre hay dos personas con el paciente en todo momento, normalmente un hombre y una mujer. Y esto tiene que ver con la seguridad. Fundamentalmente, los pacientes se les introduce en una habitación. Es un espacio muy estandarizado, cuenta con un sofá, par de sillas y una iluminación tenue. Puedes elegir tu propia lista de música previamente. Llevas puesto un antifaz y unos auriculares. ¿Por qué usas música y antifaces? ¿Hay alguna razón para eso? Porque una de las cosas que los psicodélicos hacen es que aumenta de manera muy significativa tu sensibilidad a la luz y al sonido. Lo que hacen los antifaces y los auriculares es que te ayudan a mantenerte conectado a tierra y a evitar que te sientas abrumado. Sí, continuamos haciendo investigación y parece que esto es verdaderamente notable, ¿no es así? A juzgar por todos los, ya sabes, los primeros, los muy tempranos indicios, pero todo parece apuntar a que aquí tenemos algo de un enorme potencial y un valor incalculable para la civilización. Pero si es tan bueno, debería mantenerse esencialmente alejado del público en general y permitir que los psiquiatras sean en esencia los porteros de una terapia potencialmente disruptiva, que por cierto, solo unos pocos de ellos creen en ella y todos ellos van a intentar apegarse a Prozac y al Prazolam antes de darte la oportunidad de acceder a eso. Así que no, me parece que hay muchísimas capas de complejidad en todo este proceso para permitir que las personas que verdaderamente podrían beneficiarse de esto puedan acceder a un sistema adecuado, seguro, ya sabes, un sistema seguro donde puedan conseguirlo. Así que permítame retroceder un poco y simplemente decirles que los tres, como profesionales de la medicina, vivimos en un mundo en el que recetamos medicamentos que han sido aprobados por la FDA y luego los terceros pagadores se niegan rotundamente a autorizarlos. Así que creo que tenemos que poner esa pregunta en el contexto del problema de la disponibilidad. Y sinceramente no hay ningún campo que sea peor en este sentido que la oncología. Y, ¿sabes? Diagnosticamos a personas con cáncer de pulmón y tienen el marcador el biomarcador para un tratamiento inmune maravilloso y luego no podemos conseguirlo porque no tienen seguro, no lo van a recibir. Así que en términos generales tenemos un problema y esto va a mostrar su peor cara en este campo. Así que la pregunta que me haces te lo diré sin rodeos. En mis conversaciones con empresas de psicodélicos, planean cobrar algo así como entre 10 y 20 mil dólares por un tratamiento. Y si eso incluirá la parte de psicología o no, no está claro, pero la conclusión es para que ellos recuperen su inversión, que es sustancial, como se imaginarán, y eso plantea la cuestión de quién lo va a pagar. Creo que es muy probable que al utilizar el poder de la Administración de Veteranos, vea y considerando el hecho de que tanto los legisladores a nivel estatal como los federales son en general partidarios de los veteranos, sospecho que cuando el MDMA sea aprobado para el tratamiento del TEPT, habrá una presión bastante considerable para conseguir que esto sea reembolsado por los pagadores externos. Y como bien sabes, este es un problema realmente enorme y muy extendido en todo el ámbito de la medicina. Mi mayor preocupación es si se presentan una gran cantidad de eventos adversos, podría impulsarnos de vuelta a la era nixoniana. Voy a inventar un escenario, pero si un paciente tomara, digamos, 5 gramos de psilocibina y decidiera que podía volar y se lanzara de un edificio, eso no sería bueno para ellos ni para el campo. Y creo que lo vimos con todo el asunto de Matthew Perry, donde él estaba, creo, tomando ketamina como terapia y se ahogó aparentemente por la ketamina. Así que, sabes, si vemos a un par más de celebridades, sabes, quizás saltar de un edificio, entonces sí será un problema. Es de alguna manera también un punto bastante irónico en este país porque la cifra de fallecidos por problemas relacionados con el consumo de alcohol
y por problemas relacionados con Ajá. el consumo de tabaco, no nos ha hecho inmutarnos en lo más mínimo en absoluto. Yo preferiría un mundo donde la marihuana estuviera fácilmente disponible y el alcohol mucho más limitado. En mi práctica clínica no te puedo ni empezar a decir cuántas vidas de pacientes han sido completamente destruidas por el alcohol. Sí, sin la menor duda. Y el otro gran problema es, como tú bien sabes, que estamos en medio de esta terrible epidemia de fentanilo. Y, ¿sabes? ¿Cuántos de los pacientes que atiendo me han dicho, ay, sabes, yo sé lo que me da este tipo, es un buen tipo? Y yo les digo, bueno, sabes, en realidad no sabes lo que estás recibiendo, es un traficante certificado. Y esos Xanax que se compran en la calle están adulterados con fentanilo. Yo sé de primera mano, creo, de alguien que tenía ciertos antecedentes, cierta historia en su familia. Y fue un episodio de psicodélicos lo que desató un trastorno bipolar. Eso es lo que le pasó a mi paciente sobre el que publiqué este informe de caso. Sí. En una reunión reciente, viviendo en Los Ángeles, trabajando para una firma muy importante, y ella fundamentalmente nunca había consumido ningún tipo de droga ilícita y terminó cediendo a la presión de grupo para tomar psilocibina, tuvo una gran experiencia, decidió hacerlo de nuevo al día siguiente y luego sufrió un episodio psicótico maníaco verdaderamente horrible, con delirios paranoides seguido de una depresión muy severa. Y le tomó literalmente unos 8 largos meses regresarla a su estado anterior. Vaya, todo con moderación, incluida la medicación. Estamos llegando más o menos al final del tiempo que te pedimos que dedicaras, pero quiero felicitarte por poniéndolo en su justa perspectiva y generando una profundidad de conocimiento suficiente para poder comprender quién, cómo y cuándo estas cosas pueden llegar a convertirse en herramientas verdaderamente poderosas para el cuidado de nuestros pacientes y también de nosotros mismos, para ser, sabes, muy, muy sincero. En un mundo donde la salud mental sigue creciendo de manera alarmante, necesitamos esto. Y si hay algo que podamos hacer para apoyarles, también me encantaría prever un futuro donde pudiera derivar mutuamente y esto fuera la norma, Ajá. la norma. Realmente admiro el rigor con el que estás, sabes, llevando a cabo este proyecto. Creo que eso es definitivamente necesario y sí, te felicito por eso también. Y realmente aprecio que te hayas tomado un tiempo. No puedo imaginar lo ocupado que estás para hablar con nosotros y significa mucho. Y ojalá, sabes, todos saquen algo de esta conversación. Ustedes son fáciles de tratar. Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar pronto. Permítame hacerle una pregunta práctica. Si alguien de nuestra audiencia, ya sea que tenga un paciente o ellos mismos estén interesados en contactarlo o en entender más sobre algunos de los proyectos de investigación y potencialmente involucrarse, ¿cuál es la mejor manera de aprender más sobre lo que está haciendo? ¿Hay una página web? ¿Hay un correo o un teléfono donde la gente pueda contactar y obtener más información? Sí, así que tenemos el Centro de Investigación y Terapia Psicodélica con una página web donde están los números de teléfono. Así que, doctor, gracias por su tiempo. Es sábado. Queremos que lo disfrute con su familia. Gracias.